Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de una historia que está dando mucho de qué hablar, la entrevista más sincera y emocional de Halil Ibrahim Ceylan, donde por primera vez abrió su corazón y habló de Esla, la mujer que, según sus propias palabras, con una sola sonrisa podía iluminarle todo el día. ¿Qué hay realmente detrás de estas declaraciones? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. En una atmósfera tranquila, con una taza de café frente a él y una mirada nostálgica, Halil empezó diciendo: Nunca imaginé que una persona pudiera entrar en tu vida de una manera tan silenciosa y quedarse tan profundamente. Sus palabras fueron suaves, pero llenas de una emoción que dejaba ver algo más que simple admiración. Muchos se preguntan si entre él y Esla hubo algo más que una amistad profesional. Durante la entrevista, Halil confesó que al principio su relación con Esla era estrictamente laboral, pero con el paso del tiempo algo cambió. Pasábamos muchas horas en el set, compartiendo risas, silencios, y a veces, solo bastaba mirarla para entender todo. Estas palabras hicieron que los fans en redes sociales enloquecieran. En cuestión de minutos, el fragmento se volvió viral, y los comentarios se llenaron de teorías y mensajes de apoyo. Una de las frases más comentadas fue cuando Halil dijo con una sonrisa tímida: Esla tiene esa magia, esa luz, su risa podía cambiar mi ánimo por completo. Muchos interpretaron esto como una declaración velada de amor, mientras otros creen que fue simplemente una muestra de cariño y respeto. Pero lo cierto es que la conexión entre ambos siempre fue evidente, tanto en pantalla como fuera de ella. Esla, por su parte, al ser consultada sobre las palabras de Halil, respondió con una sonrisa serena: Halil es una persona muy especial, siempre ha sabido cómo hacerme reír, incluso en los momentos más difíciles. Esa respuesta, tan simple pero llena de ternura, avivó aún más los rumores. ¿Acaso hubo algo más entre ellos que el público nunca supo? Fuentes cercanas al entorno de ambos aseguran que durante las grabaciones, la complicidad entre ellos era innegable. A menudo se les veía compartiendo bromas, conversaciones largas después del rodaje y miradas que hablaban por sí solas. Un miembro del equipo incluso comentó: era como si existiera un lenguaje secreto entre ellos, algo que solo ellos entendían. Pero lo más sorprendente de la entrevista fue el tono de Halil al recordar un momento muy particular. Hubo un día en el set, contó, en que ella estaba triste, no sé por qué, me acerqué y le dije: no quiero verte así, porque cuando tú sonríes, el mundo parece más bonito. Ella me miró, sonrió y ese instante se me quedó grabado para siempre. Ese momento, narrado con tanta sinceridad, hizo que más de uno en la audiencia suspirara. Las redes sociales estallaron con mensajes como: Halil sigue enamorado, esa historia nunca terminó realmente, o la química entre ellos es innegable. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, las palabras y miradas hablan por sí solas. Halil continuó la entrevista con una sinceridad que pocas veces se había visto en él. A veces la vida te pone frente a personas que te cambian sin que te des cuenta. No hacen ruido, no buscan atención, solo llegan, y de pronto, todo es diferente. Su voz se quebró ligeramente, y por un instante el silencio llenó el estudio. Era evidente que no hablaba solo de una compañera de trabajo, sino de alguien que había dejado una huella profunda en su corazón. Los periodistas presentes se miraban unos a otros, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento genuino. Halil, que siempre había mantenido su vida privada bajo llave, estaba abriendo una puerta que muchos habían intentado cruzar durante años. No me gusta hablar de sentimientos, admitió, pero cuando algo te marca, cuando una persona te enseña a mirar el mundo de otra forma, callar se vuelve más difícil. Los fans comenzaron a buscar antiguos videos, entrevistas y detrás de cámaras, intentando encontrar pistas de lo que ahora parecía evidente. En uno de esos clips, se le ve a Halil observando a Esla mientras ella hablaba con un miembro del equipo, su mirada lo decía todo.
Era una mezcla de admiración, cariño y algo más, algo que no se puede fingir frente a las cámaras. A medida que la conversación avanzaba, Alil fue más allá, no sé si fue amor o algo parecido, pero sí sé que su presencia me enseñó muchas cosas. Me mostró la importancia de la calma, del silencio compartido, de las risas sin motivo. Una frase que, según muchos, fue una confesión disfrazada de reflexión. Por otro lado, fue vista días después en un evento benéfico. Al ser preguntada nuevamente sobre las declaraciones de Alil, sonrió de esa forma suya tan característica y dijo, hay personas que llegan a tu vida para quedarse, aunque los caminos cambien. Sus palabras encendieron aún más las redes sociales. Algunos interpretaron que se refería directamente a él, otros prefirieron creer que hablaba en términos generales. Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. En los días siguientes, los hashtags #Alilisla y #Una historia incompleta se convirtieron en tendencia. Miles de fans compartieron compilaciones de escenas, frases y momentos entre ambos. Muchos comentaban que pocas veces habían visto una conexión tan auténtica en pantalla. Una periodista de espectáculos escribió en su columna, no se trata solo de una historia de amor no confirmada. Se trata de dos almas que coincidieron en el arte y dejaron una marca imborrable, no solo en ellos, sino en todos los que los vimos crecer juntos. Alil, al final de la entrevista, dejó una frase que resonó en todos los medios, si algún día la vida me da la oportunidad de decirle todo lo que guardé, lo haré, pero por ahora, me quedo con la gratitud de haberla conocido. Y con eso, bajó la mirada, como si en ese silencio también se escondiera una despedida. Desde entonces, cada publicación suya en redes sociales es analizada, cada canción que comparte, cada mensaje que escribe entre líneas. Y aunque ninguno ha confirmado ni negado los rumores, lo que ambos transmiten con su manera de mirar al pasado deja entrever una historia profunda, quizás interrumpida, pero nunca olvidada. En el fondo, los seguidores no buscan una confirmación, buscan creer en esa conexión que sintieron a través de la pantalla. Una historia que tal vez no terminó, sino que simplemente se transformó en algo más silencioso, más maduro, más real. Porque a veces el amor no necesita ser gritado, basta con saber que existió, que cambió dos vidas y que, de alguna forma, sigue vivo en los recuerdos y en los corazones de quienes lo presenciaron. Y así, queridos seguidores, llegamos al final de este emocionante relato. Si tú también crees que el amor verdadero deja huellas que no se borran, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Crees que entre Alil y Esla hubo algo más que amistad? Cuéntamelo. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta si quieres más historias como esta. Hasta el próximo video. Formon Art.